Muy bien. Que quiero leer con ustedes algunos versículos. Los primeros son en Isaías, capítulo 9. A este tiempo el Señor me ha estado hablando sobre estos versículos y increíblemente yo hice la prédica y luego me di cuenta que hace un año hice una prédica bastante parecida y no con estos versículos, pero casi todo la cosa tenía que ver. Hace un año me sorprendió verlo ahí. Muy bien, y el versículo 9 dice arriba, nacimiento y reinado del Mesías. Dice, ¿ustedes me oyen bien? ¿O muy fuerte? ¿O bien? ¿Bien? ¿Puedes repetir la cita? Capítulo del libro. Es Isaías, capítulo 9, del 1 al al 7. Dice arriba, nacimiento y reinado del Mesías, porque Isaías está profetizando. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Obviamente está hablando de Jesús, ¿verdad? Y el otro que quiero leer ya desde ahora, así ya lo leímos, es en Isaías, no, es en Mateo 4, versículos del 12 al 25. Lo voy a leer rápido porque es largo. ¿Dónde está? Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, ¿verdad? Volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, lo que leímos antes, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Isaías vivió entre los años 742 y 681 a.C.
Él profetizó la venida del Mesías, la venida de Jesús. Y también habló de los cambios y las situaciones que vendrían, las consecuencias del comienzo del ministerio de Jesús. La fecha que se estima del Evangelio de Mateo es entre el 55 y 70 después de Cristo. Me gusta señalar estas fechas, aunque sean aproximadas, porque no tenemos 100% la certeza, ¿no? Pero suponemos que los historiadores sí que saben lo que hacen. Me gustan porque confirman la palabra. Me gustan por eso. En la primera, Isaías recibió esta revelación, y en la segunda, Jesús cumplió la profecía que había sido enunciada por Isaías y comenzó su ministerio. El Señor comenzó a predicar y a llamar a las personas al arrepentimiento. Podemos ver eso en Mateo 4:17. Y a declarar que el reino de Dios se había acercado. Luego comienza a reclutar a su equipo, a los que van a trabajar con él, a los que iban a seguirle, a los que iban a participar de la obra que Jesús empezaba. Si nosotros miramos en lo que acabamos de leer de Mateo y de Isaías, hay similitudes, hay cosas que se cumplen en lo que dice Mateo. Jesús comienza a predicar y a decir arrepentíos, que se arrepientan. Fuerte, ¿no? Yo me imagino ¿te imaginas que estés por aquí, por el pueblo, y venga alguien diciendo arrepentíos, arrepentíos? Fuerte, pero lo hacían de verdad. Y también que cambiaran de senda, que cambiaran de camino, que escogieran otro camino. Nosotros podemos leer, podemos escuchar, podemos tener charlas sobre este tema, pero si nosotros no nos rendimos totalmente al Señor, nunca alcanzaremos todo lo que Dios quiere darnos. Porque para nosotros recibir lo que Dios quiere darnos, tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos lo que Dios quiere darnos. A veces me da tristeza cuando hablamos así entre cristianos y todo, y vemos que hay personas que no están dispuestas a abrir sus oídos, no están dispuestos a recibir más de Dios, no están dispuestos a que Dios les examine. Nosotros humanamente somos personas que fallamos a cada rato, al menos yo puedo tener varios trofeos por mis errores y equivocaciones o por fallar, porque soy humana, soy una persona, y a veces puedo hacer cosas bien, pero también puedo hacer cosas mal. A veces hacemos cosas mal porque queremos hacer mal, pero muchas veces hacemos cosas mal sin darnos cuenta, porque no discernimos bien a veces las cosas, o porque nos apresuramos en tomar decisiones, o por lo que sea. Pero sí es verdad que las personas nos equivocamos, cometemos errores, muchas veces. Y cuando si nosotros no nos rendimos totalmente a Dios, nunca vamos a poder recibir todo lo que Dios quiere darnos, porque nosotros mismos nos volvemos el obstáculo. A veces nosotros mismos levantamos barreras con las demás personas, pero también lo podemos hacer con el Señor. Por ejemplo, yo ya les conté una vez, creo, a mí había áreas de mi vida que no me gustaba que Dios hurgara, que me molestaba, no quería. Yo ya sabía lo que Dios me estaba diciendo, pero yo no quería dar el brazo a torcer y decía, eso no quiero hablar de eso, así, ¿no? Pero saben que en esta pandemia Dios usó este tiempo que yo estuve aquí encerrada, que ya no sabía si saltar por el balcón o qué hacer, y estuvo tratando conmigo sobre esas cosas que yo nunca quería escuchar, que era como, ¿vieron cuando en el pasado pasaron cosas feas y uno no quiere mirar ahí ni acordarse? Porque ¿para qué? Yo pensaba así, ¿para qué? Ya pasó, ya fue. Pero claro, Dios decía, sí, te parece que ya fue, pero no fue nada, porque tú tienes heridas y cosas que te duelen adentro, o juicios que has recibido falsos, que los has dado por válidos y que no es así. Y Dios siempre quiere
sanarnos a nosotros. Dios siempre quiere limpiarnos, Dios quiere siempre bendecirnos en lo profundo de nuestro ser también. Y cuando Dios ve que hay cosas que nos están obstaculizando o que nos producen tristeza o nos producen dolor o nos generan malestar, Él sabe cómo hacer para llegarnos. Él sabe cómo lanzar el dardo que llegue y pegue en el lugar justo. No, el Señor no lanza dardos, el Señor lo que hace es realmente con mucha paciencia y mucho amor guiarnos a donde nosotros necesitamos ir para poder ver lo que de otra manera no queremos ver o no vemos realmente, ¿no? Y la opinión que para mí cuenta en la mayoría de las cosas es la opinión del Señor, es lo que el Espíritu Santo me revela. Yo siempre le pregunto todo al Señor, lo que pasa es que a veces no quiero escuchar la respuesta, pero normalmente la termino escuchando porque sé que me va a bendecir, aunque en el momento no lo pueda entender bien o me duela o lo que sea. Siempre que te pase algo, siempre que estés en un conflicto, siempre que tengas que hacer algo nuevo, que no sabes cómo hacer, tienes que buscar a Dios, porque Él te va a dar el consejo mejor. Capaz que vengo yo y te doy un consejo humanamente, y ese consejo mío no es tan bueno, pero cuando Dios te revela algo que tú tienes, Él lo hace de una manera que no te queda ninguna duda, nada de duda. Uno entiende y uno se da cuenta de lo que Dios te está diciendo, de lo que Dios me está diciendo, ¿no? Y no es que sea un castigo, porque a veces hay gente que entiende que cuando Dios le marca algo o le muestra algo, es como un castigo. No, no es un castigo. Nosotros tenemos que saber. Si yo hago algo que está mal o me equivoco en algo, yo prefiero que me lo digan toda la vida, porque si me lo dicen y yo lo entiendo y lo puedo aceptar, puedo cambiar. Pero si nadie me lo dice, yo puedo pensar que está todo bien. Y a veces no está nada bien. Y eso es algo que es muy sano, que podamos decirnos las cosas entre hermanos, sobre todo entre familia, que podamos ser sinceros y honestos unos con los demás. A veces podemos ser brutos, pero yo prefiero un bruto que me diga la verdad y no un simpático que me viva mintiendo. La verdad, prefiero al bruto o a la bruta que me diga la verdad, como es la verdad, ¿no? A veces nosotros no estamos en la condición de recibir más de Dios. Como nuestra atención se está siempre en lo cotidiano, en las cosas que hacer y en las cosas que pensamos, o si a veces hay gente que se pasa años de años pensando y dedicando tiempo a algo que sucedió muchos años antes, pero como no está resuelto cualquier cosa. Tengo una prima que pone, me da vergüenza ajena a veces, porque pone en el Facebook, ella tuvo un matrimonio muy malo y se terminó separando, y ahora le ha entrado como una manía hace tiempo ya, que siempre está mandando, ¿vieron cuando ponen indirectas? Cuando, sí, bien sabes que me hiciste mal, no se sabe a quién, pero los que la conocemos quedamos como, ¿eh? O al otro día, pasan los días y pone alguna de esas cosas de los Pines, ¿vieron que hay frases así? Que el que hizo tal cosa y no sé cuánto y no sé qué, y yo siempre estoy diciendo, ay, y no me animo a decirle, no me animo porque tengo miedo que se ofenda o de herirla, pero a veces me dan ganas de decirle, ay, por favor, estás haciendo como un teleteatro en el Facebook, porque todos los que la conocen saben a qué se refiere, obviamente. Yo dentro de todo soy de las que sé menos porque ella vive en otro departamento de Uruguay, ella vive al norte y yo vivo al sur, entonces nos vemos poco, bueno, y ahora menos nos vemos. Pero la verdad es que a veces sí, que las personas se aferran a cosas que es como que las siguen dañando, y Dios tiene que venir con su santa paciencia, quitar la manito que está empujando lo que te estás clavando en el pecho, y para luego poder quitar, también Dios tiene que sanar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Es un proceso y no tenemos por qué hacerlo solos. Muchas veces algunos queremos hacerlo solos porque es nuestra manera de ser, pero muchas veces de verdad que necesitamos ayuda.
Y a veces, por ejemplo, yo puedo decir, sí, a mí me gusta resolver esto sola porque es mi manera de ser, pero en el fondo es mentira, porque si Dios no me hubiese ayudado a resolver esas cosas, y si no me hubiese mostrado esas cosas desde su óptica, de la forma que Él las ve, yo no sé si yo me hubiera podido dar cuenta. A veces nosotros no nos damos cuenta y cargamos cosas que nos afectaron por mucho tiempo, no nos damos cuenta que estamos cargando eso. Pero el Señor, como Él siempre quiere, Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios no quiere que nosotros sigamos siempre bebés espirituales y adolescentes espirituales. Dios quiere que nosotros vayamos creciendo y que lleguemos a ser maduros en la fe, que podamos tener esa madurez que hace que podamos realmente recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Porque muchas veces nosotros decimos, no, porque Dios no me contesta o Dios no. No, pero a veces tú no estás ni pronta para recibir lo que Dios te quiere dar. A veces no estás pronto para recibir lo que estás pidiendo, porque Dios tiene que hacer algo antes, porque tienes que sanar, porque tienes que cambiar la mirada. No sé, pero sé que Dios siempre obra en nosotros y Él no nos deja quedarnos como nosotros estamos. A veces somos tan tercos, yo soy una, que no queremos, como les decía antes, yo estoy así, estoy bien, no quiero saber, porque no queremos cosas que nos duelan o no queremos cosas que nos cuestionen, pero todo eso es un proceso de crecimiento, todo es un proceso de crecimiento. Y Dios siempre nos quiere ayudar. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, yo se los decía la otra vez, es nuestro ayudador. El título que Él tiene es ese, ayudador. ¿Y qué hace un ayudador? Ayuda. ¿Y a quién va a ayudar el Espíritu Santo? A los hijos de Dios, obviamente, a los hijos e hijas de Dios, a nosotros. Porque de verdad nosotros somos bastante... hablo por mí, no voy a hablar por todos porque yo soy bien cabeza dura, pero a veces también pasamos por alto muchas cosas. Y esas cosas se van guardando en nuestro corazón. Y un día explotan, o un día salen a luz, o si no, van provocando lo que les decía antes, como un malestar continuo. Dios quiere que nosotros caminemos con Él y que descubramos las misericordias, el amor, la gracia, el poder, las bendiciones, todo lo que Él tiene, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean a nosotros. Porque es verdad que muchas veces nosotros en nuestras situaciones cotidianas o en nuestro diario vivir, vivimos situaciones que a veces son sorprendentes, a veces son duras, a veces son raras, a veces no sabes ni qué hacer, cómo tomar las cosas que te llegan, pero Dios sí sabe. Y cuando nosotros, por ejemplo, como en mi caso, que tengo hijos, 4 hijos y una nieta, obviamente que me quiero saber cómo están, quiero saber cómo están mis yernos, quiero saber cómo está mi nieta, quiero saber las cosas de ellos. Y si les pasa algo, yo quiero estar ahí para ellos y por ellos. Y si necesitan algo, yo quiero escuchar qué necesitan. Y si están tristes también, y si están alegres también. Y también tenemos que acordarnos siempre nosotros de que nosotros somos luz y somos sal. Somos luz y somos sal. Acuérdate y que puedas decir, yo soy luz y yo también soy sal. La palabra dice en Mateo 5 del 13 al 16, creo que lo leí, pero lo voy a leer otra vez. Mateo 5 del 13 al 16. No, está acá. Dice, no lo leí. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, desvanecerse es como perder la fuerza, ¿no? Como cuando uno se desmaya y primero se afloja y se cae y después se termina de desmayar. Bueno, dice que si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? ¿Con qué salamos la sal si no es con sal? ¿Qué otra cosa se puede usar? Yo no tengo noticias si hay otra cosa. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada es pisoteada, ¿no? Como así, maltratada.
Dice, vosotros, o sea, nosotros y todos los que vinieron antes y los que vendrán, sois la luz del mundo. Menuda responsabilidad. Tú eres la luz del mundo. ¿Te pusiste a pensar eso alguna vez? Yo soy la luz del mundo. El día que estoy apagada, pobre la gente que espera luz de mí. Porque no va a haber. Pero somos la luz del mundo. Es una responsabilidad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros brillamos con la luz del Señor, es notorio, se ve. Aunque la gente de repente no puede identificar claramente qué es lo que ve, sí que ve algo diferente. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si tú prendes la luz, no la escondes. Si prendes la luz, la pones en un lugar alto para que brille, para que alumbre a todos los que están en esa zona, en esa área donde está brillando la luz. Dice después, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obviamente yo pienso que, bueno, como está el mundo ahora, también la verdad es que hay gente que hace cosas aberrantes y las pone altas en un candelero. Pero honestamente, obviamente Dios no bendice eso. Y tampoco nosotros deberíamos estar glorificando o dándole importancia o dándole tremendo espacio a ese tipo de cosas. Pero dice que cuando nuestra luz alumbra delante de los hombres y pueden ver nuestras buenas obras y pueden darle la gloria a Dios y pueden darle la gloria al Padre que está en los cielos. Nosotros dice la palabra que somos la sal, ¿no? La sal del mundo. Pero si esa sal que tenemos no sala, ha perdido su cometido en la vida. La sal sirve para salar. Si no sala, ¿para qué sirve? Para nada. Pierde su efecto y pierde su identidad. Y nosotros, si no dejamos que brille nuestra luz, somos iguales. ¿Cuál sería la diferencia entre nosotros y el mundo? Nosotros necesitamos brillar nuestra luz para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para el día que hay gente que tiene alumnos, con tus compañeros en la facultad, con tus compañeros de trabajo, con tu marido, con tu hijo, con tu esposa, con todas las personas que te rodean. Porque nosotros somos los envases, por decir de alguna manera, que Dios escogió para llevarla a su luz. Dios no va a mandar a un señor que es musulmán a llevar la luz, o a un señor que es ateo a llevar la luz de Cristo. No lo va a hacer, porque esa persona no va a querer hacerlo primero, ¿no? Porque está en otra cosa. Dios ha escogido sus hijos, nosotros, para que brillemos su luz. Si el Señor habita en nosotros, nosotros ya brillamos con su luz. Si nosotros le obedecemos, si nosotros caminamos con Él, yo pienso que más podemos alumbrar. Pero si nosotros lo escondemos, a veces hay gente que... Conozco gente que ha estado en la iglesia, ha estado en el evangelio, ha estado sirviendo a Dios, y luego por diferentes circunstancias se han ido alejando. Ya los ves al tiempo y ya cambiaron, hasta todo cambia, hasta la mirada, no sé, todo. Y a veces esas personas están tanto tiempo así, alejándose, que no se dan cuenta que cada vez se van alejando más, y se olvidan que han tenido esa luz. A veces cuando tú hablas frontalmente con ellas, con ellos, es como si nunca hubieran estado, como si nunca hubieran recibido. Y es triste. Muchas veces te toca ministrarlos y al final se quebrantan y lloran y admiten que eso es lo mejor que nos puede pasar en una situación así, ¿no? Darnos cuenta y admitir que necesitamos ayuda, que necesitamos sanar, que necesitamos perdón, que necesitamos fuerza, que necesitamos amor, que necesitamos lo que sea que necesitemos, que necesitamos que tener esa relación. Lo primero que necesitamos es que esa relación con Dios vuelva a estar como debe estar.
porque si no, cada vez lo que pasa es que la persona se va alejando, se va alejando, se va alejando, hasta que llega a un punto que es de difícil retorno. Aunque Dios sorprende, ¿verdad? Porque si Dios quiere que vuelvas, te va a perseguir, pero tampoco te va a obligar. Dios te va a tratar de traer como siempre, pero Dios tampoco te va a traer de las orejas, como yo traería a mi hijo si se porta mal, vení para acá. Así no, Dios no va a hacer eso con nosotros. En el versículo 16 de Mateo 5 dice que nuestra luz debe alumbrar delante de los demás para que vean nuestras buenas obras, pero atención, y glorifiquen a Dios. Por eso es tan importante nuestro testimonio, porque los de afuera siempre nos están mirando. Cuando saben que somos cristianos, ya estamos en la mira. Y siempre están observando qué hacemos bien, qué hacemos mal. Y también pasa a veces con la familia, porque si hay familia de personas que no son creyentes, siempre están como buscando a ver dónde está el error, dónde, no sé si no les ha pasado nunca, a mí me ha pasado varias veces, o que te digan que es una tontería, o que te digan cualquier cosa, pero como mi testimonio no tiene que ser aprobado por ellos, mi testimonio tiene que ser aprobado por el Señor, y si el Señor lo aprueba, yo sigo adelante, entonces no hago caso. Y sigo haciendo lo que Dios me pone en el corazón para hacer, porque no voy a estar, nunca voy a conformar a todo el mundo. Y hay cosas que no quiero conformar tampoco, porque no son buenas. Pero nosotros reflejamos al Padre, nosotros reflejamos a Dios. Cuando nosotros tenemos esa relación íntima con el Señor, tenemos esa entrega, Dios ya sabe que hacemos cosas mal. Yo le digo todos los días al Señor las cosas mal que hago muchas veces, y a veces pienso, Dios debe decir, siempre me está contando estas cosas porque me hace bien, porque cuando se las cuento, puedo escuchar cuando Él me dice algo sobre esas cosas, o me hace ver por qué a mí me afectan esas cosas. Nosotros reflejamos a Dios y no somos perfectos, pero nosotros vamos creciendo, a la vez que crecemos físicamente, a la vez que crecemos mentalmente, estos chicos estudiosos que crecen mentalmente, yo ya no crezco más, se me está vaciando ¿cómo se llama? El pote donde guardaba mis conocimientos se están yendo, pero no importa. Entonces, claro que cuando vamos creciendo espiritualmente, también crecemos físicamente y también crecemos mentalmente. Y es muy importante porque a veces nosotros hacemos como compartimientos. Entonces acá yo hago esto, esto, esto. Acá hago lo otro. Acá, bueno, la familia. Acá no sé qué. Y Dios tiene como un closet por allá. Y lo abrimos de vez en cuando porque somos muy autosuficientes. Y a veces tenemos que tener cuidado. Porque en realidad yo pienso que si Dios camina conmigo y yo camino con Él, yo soy feliz, porque si yo hago algo y me equivoco, Dios me va a mostrar. Y si hay un peligro, Dios me va a advertir. Y si Él va delante mío, yo tengo un referente que es el mejor referente que existe. No hay un referente mejor, creo, para que vaya delante mío, para que ordene mis pasos y me trace el camino. Los apóstoles dejaron todo para seguir a Jesús. Y cuando decimos todo, es todo. Todo. Familia, casa, todo. Eran pescadores, no pescaron más, tuvieron que pasar por muchas pruebas e infortunios. Ustedes piensen, después que murió Jesús, que empieza la persecución y todo eso, por todas las cosas que han pasado los apóstoles, es increíble. Toda la cantidad de cosas que tuvieron que sortear. Y han tenido que soportar injusticias. Nosotros somos muy, a veces cuando pasa algo injusto, a mí yo no soporto, tengo muy poca tolerancia con esas cosas, pero a veces tenemos que pensar que nosotros nos toca sufrir injusticia, pero si es por causa del Evangelio, si es por causa de que somos cristianos, si es por causa de que adoramos a Cristo, bueno, la sufrimos, porque es una buena causa para sufrirlas. Si le pasa algo a mi hijo, a una de mis hijas, y yo tengo que salir y pasar una situación fea o dolorosa, pero que va a redundar en su bien,
Por supuesto que lo voy a hacer, porque se trata de mi hija, de mi hijo. ¿Cuánto más Dios no hará lo mismo con nosotros, que somos sus hijas y sus hijos? Dios nos protege, nos cuida, y Dios va marcando la senda. La palabra dice que el Señor ordena nuestros pasos. Imagínate, Dios ordena tus pasos, Dios ordena mis pasos. Ellos tuvieron que pasar entonces, como les dije, por muchas pruebas e infortunios e injusticias. Y hasta dieron la vida, no todos, pero la mayoría dieron la vida por el Evangelio. Algunos no dieron la vida porque, por ejemplo, Juan no se murió y al final creo que lo dejaron en la isla de Patmos porque no se moría. Pero lo que quiero decir es que todos pasaron por diferentes cosas y por muchas injusticias. Y sin embargo, dejaron un testimonio poderoso. El testimonio de los apóstoles es poderoso. Un testimonio de fe y de amor por Dios y por las personas. Ellos siguieron predicando y sanando enfermos y enseñando y nos dejaron sus escritos que tanto nos revelan a nosotros hoy en día y nos enseñan. ¿Cuántas cosas no aprendemos nosotros de lo que dejaron los apóstoles escritos, de lo que dejaron los profetas, de lo que dejaron cada uno de los que nos dejó algo para hacernos ver a Dios y para acercarnos a Él y para también darnos cuenta de cuál es nuestra identidad, de quién soy yo? A mí no me importa nada qué piense nadie de quién soy yo. Bueno, por supuesto, las personas queridas sí, ¿no? Pero sí quiero ser quien Dios dice que yo soy. Yo quiero ser quien Dios dice que soy. Porque es seguro que quien Él dice que soy es realmente quien soy. Nadie más me lo va a decir mejor que Él, ni te lo va a decir mejor que Él. Nosotros somos el ejército de Dios. Y ningún soldado va a la guerra desprotegido y sin saber qué tiene que hacer. Bueno, en algunas guerras sé que han pasado esas cosas. Por ejemplo, cuando pasó lo de las Malvinas, ¿se acuerdan? Que reclutaron a muchos chicos jóvenes. Tengo un amigo que fue reclutado y los llevaron a las Malvinas porque fue una estrategia del presidente de turno para sacar la atención del golpe de Estado que estaba haciendo funesto y asesinaron muchísima gente. En Uruguay también pasó lo mismo y era un tiempo horrible. Entonces, cuando ya se venía todo el caos arriba de ellos, no se le ocurrió nada mejor a este presidente que mandar gente a las Malvinas. Y las Malvinas estaban bajo el gobierno de Inglaterra, todavía están. Entonces, me contaba mi amigo que sobrevivió, que ellos, que había un frío impresionante. Me contaba que no sabían dónde estaban nunca. Dice que había una niebla tremenda y que ellos iban como caminando como podían, tenían poca comida, re jóvenes además, toda la tanda de este chico, eran gente muy joven, y me contó que a él se lastimó una pierna y su pierna estaba como inútil, venía arrastrando su pierna, pobre, y no sentía nada entre el frío y todo lo demás. Y una noche que ellos iban, no sé por qué zona de ahí, los ingleses, que estaban, obviamente, ya habían desembarcado y estaban tratando de resolver el asunto a su modo, los hicieron prisioneros. Y él me contaba, dice, fue lo mejor que me pudo pasar, porque me curaron, me limpiaron la herida, le curaron, le dieron de comer. Además, dice que estaban asombrados porque los soldados ingleses eran veteranos y estos eran chiquilines, re jóvenes. Entonces, claro, dice, me contaba él, me dice, yo no sé si les dimos tanta pena que al final nos ayudaron, los trataron bien. Él igual se ganó una medalla que le dio el gobierno argentino por haber traspasado líneas enemigas. Y decía, la traspasó porque la traspasó pobre, porque no había otro lugar para ir, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Y todos volvieron con muchos problemas psicológicos, muchos de ellos. Entonces, este caso sí es un caso de un soldado que fue a la guerra y no sabía ni qué tenía que hacer ni cuál era su rango, pobre,
pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de él y él pudo salir de esa situación, ¿no? Pero sabemos que en el ejército de Dios no es así, nadie va desprevenido, Dios no te manda desprevenido, desprotegido y sin saber lo que tenés que hacer. Nosotros podemos tener comunicación con Dios en todas las situaciones, en todas y en cada una, y es lo mejor que podemos hacer. Yo tengo un carácter, ahora no tanto porque estoy más vieja, pero cuando era más joven, yo soy bien así, enseguida ahora no, ahora debo decir que gracias Señor, porque la vejez me ha ayudado a ser más templada, más tranquila. Pero antes sí que tenía esa, aunque de repente no dijera nada, pero en el momento sí que no me gustaba algo, enseguida esa reacción, ¿no? Y nosotros sabemos que hay una guerra espiritual y que esa guerra espiritual afecta a las naciones, afecta a los gobiernos, los países, las personas, la educación, la salud, las familias, afecta todo, porque nosotros tenemos que tener claro que el diablo nos odia. A veces dibujan diablitos con cuernitos y Halloween y la madre en coche, pero el diablo me odia, el diablo te odia. Si no sabías, te aviso, el diablo te odia, nos odia. Y va a hacer siempre lo posible por tirarnos abajo, por hacernos sentir mal. Siempre va a tratar de usar estrategias donde nosotros le dejemos un hueco, él va a tratar de meterse para poder, él es el ladrón, para robar ¿qué? Para robar tu felicidad, para robar tu paz, para robar tu posición, para hacer daño, para sacarte del camino del Señor, ese es su objetivo. Siempre va a tratar de sacarnos, no nos va a alentar. Nosotros también sabemos que tenemos que guerrear, tenemos que hacer guerra espiritual. No pensemos que va a venir otro y la va a hacer, no esperemos que venga un avivamiento, no esperemos que venga un invitado de donde sea para que hagamos guerra espiritual. Nosotros tenemos que hacer guerra espiritual, nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Ponerse en la brecha es ponerse en el lugar ahí en el medio, a guerrear y a clamar a Dios por las cosas que sabemos que son conforme a la voluntad de Dios. Es usar todas nuestras armas espirituales para contrarrestar los ataques del enemigo y para mantenernos fuertes y para proteger a los nuestros, siendo fieles a Dios. El cristianismo no es algo estático, no es un cuadrito al que le rezamos, por supuesto todos nosotros lo sabemos, pero es tan difícil a veces enseñarle a una persona de afuera, a una persona que no es cristiana como somos nosotros, que ese cuadrito, yo me acuerdo que siempre les cuento que la señora que yo cuidaba siempre me decía, ella amaba a María, entonces ella siempre ponía la limosna donde estaba la estatua de María, acá en Pusol. Y cuando yo le preguntaba, ¿cómo te fue, Rosita? Ay, bien, estuve con ella, mirándola a ella, y que no sabe a María, porque para ella la estatua de María era María. Y luego yo le estuve hablando, ¿no? Y hablándole de que el que murió en la cruz fue Jesús, todo eso. Y ella va un día a la misa y me dice, estuve todo el tiempo mirándolo a él. Sí, no había cómo solucionarlo. Entonces, bueno, de buena manera siempre le trataba de explicar que eso era una estatua y así, ¿no? Pero claro, esas generaciones fueron criadas así. Entonces, claro, les cuesta tremendamente. Por ejemplo, si tú dices algo de la estatua de María, no puedes porque se va a ofender. Porque para ella, esa es María que está ahí. Y el otro es José y el otro es Jesús y así. Y no hay manera. Yo tuve un lío una vez, hace años, me había cambiado de instituto porque nos habíamos mudado y estaba trabajando en otro instituto que no era el de siempre. Y no sé qué dijo una compañera de la Virgen María, ¿no? Y dijo que la Virgen siempre había sido virgen. Y la boba, que se tenía que haber callado la boca, dijo, no, María tuvo hijos, con José después. Casi me mata. ¿No saben cómo se puso? Se puso pero furiosa. Y yo le decía, pero escucha, pero está en la Biblia, no me lo acabo de inventar yo. Ah, no, que no me vengas a decir eso, que me estás ofendiendo. No saben cómo se puso. Y yo le dije lo que decía la palabra, yo le dije lo que estaba registrado, pero a ella no le hizo ninguna gracia.
Entonces nosotros sabemos eso, que el enemigo va a tratar de inventar. No, me perdí una parte. Que tenemos que guerrear, que tenemos que ponernos en la brecha y usar todas nuestras armas espirituales para contrarrestar los ataques del enemigo. Los ataques del enemigo se contrarrestan espiritualmente, claramente, porque el diablo no es una persona como otra cualquiera. Y para mantenernos fuertes y para proteger a los nuestros, siempre siendo fieles a Dios. Porque si hacemos cosas que parecen bien, pero no somos fieles a Dios, mal asunto, no va a terminar bien. Seguramente no. No van a producir el efecto que Dios hubiese querido, sino otro efecto. El enemigo va a inventar todas las tretas y todas las estratagemas, va a poner discordia, va a poner mentiras, va a poner odio, para que nosotros perdamos la fe. Porque Él no puede cargarse nuestra fe. Él tiene que hacernos cosas para que nosotros mismos nos carguemos nuestra fe. Él quiere que caigamos en pecado, para que nos desalentemos, para que nos salgamos de la senda angosta, para que formemos parte de los que Él manipula cada día a su antojo. Pero nosotros somos hijos del Altísimo. Y Él vela por nosotros. Para Dios no es un Padre indiferente. Dios es un Padre dedicado, es un Padre amoroso. Es un Padre que se ocupa y se ¿cómo se dice la palabra? Cuando uno se comete no es la palabra, no me sale. Cuando uno se entrega a algo, Dios es comprometido. Dios es un Padre comprometido, que asume que sus hijos son sus hijos y nos cuida. Pero nosotros no estamos solos. Y otra vez le digo, no estamos solos. Cuando el diablo te venga a decir de todo un poco, tienes que acordarte que no estás solo. No nos dejemos distraer, no dejemos que nos desaliente y no nos deje que nos llene la cabeza con sus mentiras. No nos prestemos a sus manipulaciones. No le hagamos hueco, porque él se va a aprovechar enseguida de cualquier hueco que le hagamos y de ahí va a empezar a horadar para hacer el hueco más grande. Tenemos que ser nosotros sabios y entendidos y nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, y en Él y únicamente en Él es donde se cumple toda la verdad. Toda la verdad que nos atañe a nosotros se cumple en Cristo. Nosotros tenemos que ser astutos y ser listos y estar precavidos, estar prevenidos. Y por sobre todas las cosas, como hablábamos antes, ser siempre fieles a Dios. Si pecamos, pidamos perdón, pidámosle fuerzas al Señor. El Señor ya sabe que pecamos, que tenemos cosas, que cometemos errores. No podemos hacernos los lindos. En mi país se dice el nunca visto. No te hagas la nunca vista, no te hagas el nunca visto cuando alguien, por ejemplo, sale todo orgulloso, así todo, ¿no? Yo soy de jet set. No, acá no hay jet set. Acá es que todos nosotros pecamos. Todos nosotros en algún momento, en alguna circunstancia, podemos pecar. A veces decimos una palabra más fuerte que otra, o no sé, hasta en cosas pequeñas, o de repente somos intransigentes con algo, y después nos damos cuenta que no estuvo bien. Eso me pasa a mí muchas veces, que a veces pienso que estoy firme en algo, y después me empiezo a razonar y me doy cuenta, pues no estaba bien. Entonces lo primero que hago, voy y le pido perdón a quien sea, a veces no porque conmigo misma, pero si es con otra persona, voy y le pido perdón, y le pido, mira, discúlpame, yo entendí esto de esta manera y de esta manera, porque es lo mejor, porque si nosotros mantenemos la casa limpia, es lo mejor. Y dice, también que seamos sinceros con Dios y con las personas. Tenemos que ser sinceros no solo con Dios, también con las personas. Es fundamental. Y más nosotros, que a nosotros nos miran con lupa. Basta que alguien sepa que nosotros somos cristianos evangélicos, ya sacan la lupa a ver qué nos pueden encontrar. Nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio, porque ¿cómo va a creer otro? ¿Cómo va a venir otro a la fe si nosotros le damos un testimonio espantoso? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros iría y ni querría saber de nada con eso. Y también prestar atención. Me falta poco. Prestar atención, a nosotros mismos nos tenemos que prestar atención. A veces nosotros somos buenos con los de afuera y somos malos con nosotros mismos.
con nuestra propia persona. No nos valoramos. A veces venimos de situaciones de maltrato. A nosotros nos pasó mucho, a mis hermanos y a mí, porque nosotros sí que sufrimos maltrato en algún tiempo. Y claro, mi papá pidió perdón y todo, pero claro, él pidió perdón muchos años después, antes de morirse. Pero todo ese daño quedó por ahí hecho. Entonces Dios, con su amor y con su paciencia y su gentileza, ha ido limpiando. A veces nos acordamos de cosas con mi hermano y nos reímos, pero antes no nos reíamos, directamente no queríamos ni que nos hablaran de eso. Ahora nos reímos porque ya pasó, ya fue, y porque hemos sanado. No tenemos esa cosa de siempre víctima, siempre voy a ser víctima. No, minga, yo ya no soy víctima de nada de eso. Entonces, tenemos que saber cómo son las cosas. Y aprendamos a escuchar al Señor y aprendamos a meditar en su palabra. A veces nosotros leemos la palabra de forma como quien lee cualquier libro y no podemos leer la palabra así. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender la palabra y a discernir lo que la palabra nos quiere mostrar o decir en ese momento. Es importante para nosotros conocer la palabra del Señor, porque el diablo es muy listo y muy hábil para tergiversar la palabra y para usarla aún en contra de los hijos de Dios. Por eso es bueno conocer la palabra y saber lo que, si alguien me dice algo, poder cotejar. Si no puedo responder en el momento, no respondas, pero cuando estés en tu casa, busca la palabra, ora al Señor y busca que Dios te muestre qué es eso realmente que la otra persona o quien sea te haya querido hacer pasar disimuladamente. Algo que yo siento en mi corazón con Dios es que Dios me ha dado todo. Él me ha dado todo a mí. Entonces yo quiero darle todo a Él. Pero no es tan fácil. Cuesta, ¿verdad? A veces pensamos que le hemos dado todo a Dios y después hay áreas de nuestra vida que Dios mismo dice, perdona, ¿y esto de dónde salió? Ah, eso, ¿qué es eso? Y entonces ahí uno empieza, y Dios es un Padre amoroso, y siempre que Dios nos corrige es para bendecirnos, nunca es para otra cosa. Nosotros no podemos amar a la manera que Dios ama si no somos primeramente llenos de Él. Nosotros necesitamos que Dios nos llene de su presencia, de su amor, de su paz, de su bondad, de su gracia, de su favor y de sus fuerzas. El Señor es el que renueva nuestras fuerzas, si no nosotros terminaríamos siempre agotados y exhaustos. Solamente cuando nosotros dejamos que su amor se derrame en nosotros y salpique hacia afuera, de lo profundo de nuestro ser hacia afuera, entonces nosotros podemos estar tranquilos de que estamos caminando realmente en la voluntad de Dios y que Dios está obrando en nuestras vidas. Lo que quiero dejar acá hoy de síntesis es que Dios te ama. Dios te ama cuando eres listo, lista, te ama cuando estás lindo o linda, te ama cuando estás feo, te ama cuando estás tonto, te ama cuando te equivocas, te ama cuando haces un berrinche y te ama cuando estás feliz, te ama cuando le adoras y te ama cuando te vas y te alejas de Él, también te ama. Y en el mismo momento que des un paso para alejarte, Él ya está dando pasos para traerte de vuelta. Dios te ama y Dios ha pagado un precio y que no hay otro precio igual por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Entonces ahora se vienen tiempos feos, estamos viviendo tiempos feos. Seguramente puede ser que vengan tiempos aún más feos, pero Dios está contigo y está conmigo. No estás solo y no estás sola nunca. El enemigo no tiene que venir a decirte nada, ni le escuches, sácalo pitando ya de entrada. Y podamos ser nosotros parte de la obra de Dios, que podamos ser nosotros quienes llevamos amor, quienes llevamos luz, quienes tenemos gracia y quienes tenemos favor con los demás. No te olvides que Dios te ama a ti, pero también ama al que está fumando porros ahí en la esquina. Dios nos ama a todos. No podemos nosotros ponernos en elitistas, sino tener un corazón agradecido. Amén. Esa era la palabra de hoy para mí. Que Dios les bendiga
y que podamos siempre llevar todas las cosas al Señor. Y si te pasa algo que no entiendes, llévaselo al Señor, que Él te va a mostrar por qué no entiendes y qué es lo que no entiendes. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho.